Vamos a exponer una estrategia para la atención de la cronicidad exactamente en el área 6 de la región de Murcia y bueno, vamos a empezar explicando un poco la diapositiva. Vale, yo soy Doñi, voy a explicar la introducción y vamos a comenzar ya. En la región de Murcia hay una tendencia al envejecimiento y como aquí vemos cada vez es más el número de personas que cumplen más edad. Esta gráfica es de 2050, pero hoy en día las personas mayores de 65 años suponen un 14% de la población. Esto conlleva que cada vez haya más personas mayores y estas son las que más recursos sanitarios consumen. Pasamos a la siguiente diapositiva. A medida que aumenta el número de enfermedades crónicas, también aumenta el coste sanitario en el sistema. También es verdad que el paciente crónico complejo multiingreso es uno de los pacientes que más recursos consume, ya que siempre suele tener más de una patología. Aquí también vemos que un paciente crónico consume 47 veces más que un paciente no crónico, un paciente agudo. ¿Pasa? Por lo tanto, hemos de realizar un consenso. Hoy en día no está adecuado el sistema sanitario con los recursos que se consumen para hacer el gasto sanitario que estos pacientes necesitan. Cuando a la hora de hacer la valoración de un paciente crónico se utilizan más recursos de los necesarios, no se adecua exactamente, por ejemplo, si una persona necesita un tratamiento, muchas veces no utilizamos el tratamiento más adecuado para él y a veces tampoco es el personal más idóneo, porque por falta de facultades, por falta de conocimiento, y entonces hoy en día hay un dilema entre el sistema sanitario, entre los profesionales y entre los recursos sanitarios de los que disponemos. Entonces es necesario realizar un consenso y producir una nueva orientación. Como dice aquí, producir una nueva orientación en la mejora de atención a las enfermedades crónicas, mejorar las políticas de prevención, también mejorar la adecuación entre los servicios a las nuevas necesidades. Como he dicho antes, las necesidades de las que necesitan estos pacientes no se adecuan a los recursos de los que tenemos. Muchas veces malgastamos y otras veces incluso le podemos producir le perjudicamos porque no utilizamos los recursos que se necesitan y estamos haciendo un doble gasto. También hay que evitar realizar intervenciones que no aportan mejoría en los resultados de salud. Lo acabo de decir. Bueno, aquí en esta diapositiva representamos un poco que los enfermos crónicos pasan varias veces por el sistema, pasan por la atención primaria, por la atención especializada, por la atención social, así sucesivamente. Y lo que queremos evitar es eso, que haya una curva de repetición en estos pacientes. En cambio, los enfermos agudos directamente es lo que estamos enfocando, hacemos la enfermería, en este caso, hace un enfoque al paciente agudo de un enfoque curativo, un enfoque episódico. Y ahí olvidamos hacer un enfoque preventivo, que es más de lo que deberíamos hacer hincapié. Los servicios están centrados en resolución de patologías agudas, falta coordinación entre niveles de atención sanitaria y atención social, y el paciente crónico presenta más dificultades para acceder y circular a través del sistema sanitario. Con todo esto, pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a abordar un cambio en la cultura de los profesionales, informándonos en bases de datos científicos, viendo cuál es la mejor evidencia siempre, intentando utilizar los menos recursos y en caso de utilizar un recurso que genera bastante coste económico, que sea el adecuado, sensibilizar a la población y disminuir la variabilidad en la práctica clínica. A esto se hace referencia también a que cuando una persona es responsable de su propia salud va a hacer más hincapié y va a estar más informada de su patología, y a la vez el profesional debe estar al tanto, informado de cuál es la última evidencia, que haya un acuerdo entre todos los profesionales y así de esta manera no haya tanta variabilidad en la práctica clínica, que una persona no tenga que ir un día y se lo hagan de una manera, al otro día se lo hacen de otra, un poco evitar esa variabilidad a la hora de poner en práctica
cualquier tratamiento del paciente crónico. Trabajar en equipo de forma eficaz, ya que si no se trabaja en equipo sería imposible ponerse de acuerdo y llegar a un consenso. Y también pues asumir la especificidad de cada uno de los profesionales implicados. A continuación va mi compañero. Bueno, soy Ana y voy a continuar con los objetivos del proyecto. El principal objetivo que hemos encontrado es mejorar la atención del paciente crónico complejo multiingreso, y para ello actuaremos mejorando la comunicación entre los diferentes niveles asistenciales. A partir de allá tenemos un objetivo secundario. El primero de ellos sería fomentar el trabajo en equipos multidisciplinares, sobre todo definiendo muy bien las funciones y la responsabilidad de cada uno de los profesionales implicados en la atención a los pacientes. Evitaremos la fragmentación y duplicación en la atención, conoceremos el nivel de complejidad y comorbilidad que presentan estos pacientes, definiremos todos sus tipos de cuidados y necesidades, facilitaremos la información a su familia para que se impliquen en la toma de decisiones clínicas y también en cuidar a estos pacientes. Garantizamos la regulación a intervalos regulares y sobre todo ante cambios significativos. Otro objetivo que no hemos puesto pero queremos comentaros también es conocer el número de estancias hospitalarias que hacen estos pacientes en urgencias, en atención primaria. También deberíamos conocer el perfil farmacoterapéutico de estos pacientes y asegurar una conciliación terapéutica. La organización de este programa consiste en un programa que atiende a pacientes del área 6 del Servicio Murciano de Salud, que un estudio que se hicieron con los pacientes desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y los criterios de inclusión para acoger a estos pacientes a través del programa Selene son los que aparecen a la derecha. Tenían que ser mayores de 18 años, tenían que ser residentes actualmente en la región de Murcia y reunir los criterios de paciente crónico complejo multiingreso que vamos a definir ahora en el esquema. Para ello debe presentar 2 o más patologías crónicas que son definidas por el índice de comorbilidad de Charlson. Hemos buscado este índice y evalúa la esperanza de vida de los pacientes a los 10 años, con 19 ítems, y se basa en la edad del paciente y en la comorbilidad. Luego también tiene que presentar 2 ingresos hospitalarios, siendo uno de ellos en Hospital de Universidad Morales Meseguer, que puede ser ingreso en medicina interna, incluyendo la unidad infecciosa y la unidad de corta instancia. Y los otros ingresos en medicina interna o en cualquiera de las especialidades médicas, que cardiología, neumología, reumatología, digestivo y endocrino. A continuación explicaremos me llamo Mire y voy a explicar las unidades de atención al paciente crónico complejo. Es el conjunto de profesionales sanitarios que organizan la asistencia al paciente crónico complejo, y estas unidades aseguran la atención integral y continuada que se puede reflejar en distintos indicadores. Después, la valoración en atención primaria sobre estos pacientes crónicos complejos asegura una asistencia clínica integral y continuada en el equipo intrínseco de atención primaria, que está compuesta por el médico de familia y la enfermera de atención familiar y comunitaria. Después está en atención especializada, que encontraremos en la enfermera de enlace, que comunicará la asistencia y la información entre la atención especializada y atención primaria, y internista de referencia. Dentro de la valoración del médico de familia, este se encarga de actualizar tratamientos y diagnósticos, y por otro lado puede activar en cualquier momento cualquiera de los circuitos establecidos para el paciente crónico complejo multiingreso del área 6 de salud, que pueden ser los servicios de urgencia tanto hospitalarios como extrahospitalarios, el hospital de referencia Morales Meseguer o las consultas externas de internista de referencia. La actuación de internista de referencia. Cuando se produce el ingreso en el hospital del paciente crónico complejo, se avisará a su internista de referencia, o si no tiene uno
dictado se le asignará uno. Durante la asistencia clínica podrá estar en contacto el médico de familia y el internista de referencia a través de la enfermera de enlace o de los distintos cauces de comunicación. Después, cuando el internista de referencia da el alta al paciente crónico complejo, es la enfermera de enlace la que tiene la obligación de informar tanto al médico de familia como a la enfermera de atención comunitaria y familiar para que tanto el centro, tanto para que la atención especializada como la atención primaria estén comunicadas continuamente. Ahora hablaremos de la valoración que hace la enfermera de atención familiar y comunitaria. En ella se produce una valoración inicial de los patrones de Majoris-Gordon, que son 11. Después realizaremos también el cumplimiento del protocolo del OMI-AP de valoración del paciente crónico complejo. Y después realizaremos también realizar y actualizar planes de cuidado según la patología que presente el paciente crónico complejo. Y realizaremos un seguimiento del paciente crónico complejo a los 6 meses a través de la valoración de los patrones funcionales de Majoris-Gordon y se actualizarán los planes personales que se hayan realizado y el protocolo del OMI-AP. La valoración del protocolo del OMI-AP de paciente crónico complejo incluye las siguientes escalas, como son la escala de Gijón, en la que consiste en la valoración del riesgo sociofamiliar en personas mayores de 65 años. Se considera un punto de corte de riesgo a una puntuación mayor de 16 puntos y la cual se valorará cuando se produzca un cambio importante o a los 6 meses, cuando se produzca otra vez, se realiza otra vez la valoración de seguimiento. La escala de comorbilidad de Charlson, como bien ha explicado mi compañera anteriormente, que va dependiendo de las patologías crónicas que presenta y también dependiendo de forma de la edad. El test de Pfeiffer, o también para la escala de valoración del deterioro cognitivo para las personas mayores. En ella se puntúan los errores con un punto. Se considera normal de 0 a 2 puntos, de 0 a 2 errores, y un grave o un importante deterioro cognitivo de 8 a 10. Se permite un fallo más, un fallo más para personas que hayan tenido estudios superiores y se puede cometer un fallo. Se permite un fallo más para personas que hayan tenido estudios básicos y se le permite un fallo menos a las personas que tengan estudios superiores. Después está el test de Bater o de grado de dependencia, que no nos sale en la diapositiva, pero que valora el grado de autonomía que tiene la persona en realizar las actividades básicas que realiza en su día a día. Va de una puntuación de 0 a 10, siendo 0 el nivel total de independencia y 100 siendo totalmente independiente. En las personas que tengan una limitación de la movilidad, que vayan en silla de ruedas, la escala tendrá una puntuación máxima de 90 puntos. Después, como último, en el protocolo de OMI-AP de la valoración de paciente crónico complejo multiingreso, también deberemos ver la presencia e identificación del cuidador y sus características y la valoración de las necesidades de cuidado y una propuesta de intervención que más se aconseje o más se vea eficaz en cada caso, según la patología. Vale. Ahora, las actuaciones por parte de la enfermera de enlace. La enfermera de enlace es la figura que es la encargada de gestionar la información y garantiza unas siguientes condiciones, como son
una accesibilidad a los programas formativos, a los programas informativos como son el OMIAP y el SELENE, garantiza que exista una base de datos que se pueda ver a tiempo real el número de visitas a urgencias y el número de ingresos hospitalarios. También una de sus funciones, su función principal, es la gestora de información que se produce en cualquiera de los eventos que se dan cuando el paciente crónico complejo circula por el sistema sanitario. Para ello también es importante que lleve la comunicación y la información entre atención primaria y atención especializada. También actúa en la participación de sesiones conjuntas periódicas para evaluar estos circuitos, formando unas propuestas consensuadas y evaluando los protocolos del plan de trabajo. Aparte, la enfermera de enlace asegura la continuidad asistencial en los profesionales, tanto en atención especializada como en atención primaria, de los profesionales implicados en la atención del paciente crónico complejo, lo que ayuda a la asistencia y a los cuidados del paciente, de los cuidadores que están a cargo del paciente crónico complejo, y esto da lugar a disminuir las descompensaciones que puede tener el paciente, que lleva a que se vuelvan a producir ingresos. Si disminuimos las descompensaciones, hacemos que tenga el paciente menos ingresos hospitalarios, menos visitas a urgencias, y por ello facilitamos o favorecemos que mantenga periodos de más estabilidad en su domicilio. Que más recursos consume, ya que siempre suele tener más de una patología. Aquí también vemos que un paciente crónico consume 47 veces más que un paciente no crónico, un paciente agudo. ¿Pasa? Por lo tanto, hemos de realizar un consenso. Hoy en día no está adecuado el sistema sanitario con los recursos que se consumen para hacer el gasto sanitario que estos pacientes necesitan. Cuando a la hora de hacer la valoración de un paciente crónico se utilizan más recursos de los necesarios, no se adecua exactamente, por ejemplo, si una persona necesita un tratamiento, muchas veces no utilizamos el tratamiento más adecuado para él, y a veces tampoco lleva que cada vez haya más personas mayores, y estas son las que más recursos sanitarios consumen. Pasamos a la siguiente diapositiva. A medida que aumenta el número de enfermedades crónicas, también aumenta el coste sanitario en el sistema. También es verdad que el paciente crónico complejo multiingreso es uno de los pacientes que más vamos a exponer una estrategia para la atención de la cronicidad exactamente en el área 6 de la región de Murcia, y bueno, vamos a empezar explicando un poco la diapositiva. Vale, yo soy Doñi, voy a explicar la introducción y vamos a comenzar ya. En la región de Murcia hay una tendencia al envejecimiento, y como aquí vemos, cada vez es más el número de personas que cumplen más edad. Esta gráfica es de 2050, pero hoy en día las personas mayores de 65 años suponen un 14% de la población. Esto